que dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Recuerda que vimos esa palabra codiciar, que es lo que significaba codiciar, en este caso a una mujer. Ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con ella, con la repudiada, comete adulterio. Eso también lo vimos. Y quedamos la semana pasada en lo que Pablo señala que hay en este caso en todos nosotros, no solamente en él. Él habla en forma particular, pero es palabra que es para todos. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Romanos 7:18. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí Pablo exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vimos cierto que no significa que uno sirve a la ley del pecado. Cualquiera se tomaría de esta cita bíblica, ¿cierto?, para decir que podemos pecar, que tenemos libertad de pecar. Porque, ¿cierto?, con la mente sirvo la ley de Dios. O sea, yo me deleito en la leo del Señor, en mi mente, leo la Escritura, eh, me nutro, ¿cierto?, mi espíritu. Pero con la carne sirvo a la ley del pecado. Esto quiere decir que no estamos exentos, hermano, del pecado. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo, ¿cierto?, es querer que siempre que querer agradar al Señor, siempre es querer hacer lo correcto, hacer lo bueno. Eso es lo que nuestra mente y nuestro espíritu quiere. Pero ahí entra el traidor que llevamos dentro, ¿cierto? El que nos traiciona, el que nos lleva muchas veces a pecar o nos lleva a desobedecer la palabra del Señor. No significa, hermano, que no seamos cristianos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener dificultades en nuestra vida. Y aún antes teníamos muchos problemas. Ahora tenemos muchísimos más problemas. Porque el Evangelio por lo general se predica y dice, ven a Cristo y Él va a solucionar todos tus problemas. Estás enfermo, ven a Cristo y Él te va a sanar. Ven a Cristo y Él te hará prosperar. Ven a Cristo y en realidad en los videos ahí, los reels que salen, decía una oración para echar todo lo malo y para declarar abundancia económica. Y decía, yo declaro en el nombre del Señor que toda artimaña de Satanás sobre mi economía, sobre mis bienes, sobre mi dinero, en esta hora se van en el nombre de Jesús, decía la oración, y yo decía, pero qué rayos, ¿cómo es posible? Decía yo. Y ahí vemos, ¿cierto? Cuando la gente, ahí vemos dónde está el corazón de las personas. Porque veía los comentarios, amén, gloria a Dios, aleluya, sí, Señor, amén, y todos contentos, pero hábleles del pecado. Hábleles del pecador que tienes dentro, hábleles del traidor que lleva dentro, hábleles del pecado que tenemos nosotros o de las cosas que debemos cambiar y ya no nos gusta mucho. Ya no nos gusta mucho la escritura. Entonces se han encargado la iglesia muchas veces de llamar a la gente y es un falso llamado, porque eso es lo que es, hermano. ¿Dios te puede prosperar? Sí. ¿Dios te puede sanar? Sí. ¿Dios puede llevarte todas tus enfermedades de tu cuerpo? Sí lo puede hacer. Pero ese no es el Evangelio, hermano. El Evangelio es Cristo muerto y resucitado. Y ahora reina a la diestra del Dios Padre. Ese es el Evangelio. Y murió por nosotros, por nuestro pecado.
Él cargó sobre él el pecado de cada uno de nosotros, hermano. Ese es el Evangelio. Lo demás son añadiduras, son cosas que se van añadiendo. Pero el verdadero propósito del Evangelio es ese, salvarnos, hermano, rescatarnos del infierno, donde todos íbamos, a una, ¿cierto? A una íbamos todos al infierno y a Dios le plació en su bondad, en su misericordia, en su gracia, salvar a los que están aquí el día de hoy. Y a los que están en todas las iglesias alrededor del mundo hoy sirviendo y adorando al Señor. En cualquier parte del mundo. A Él le plació salvarlos a ellos. ¿Recuerdan que vimos todos esos temas? Si tiene duda, vuelva a escucharlo, hermano. Hay mucho material. Entonces servimos a Dios en nuestra mente, en nuestro espíritu, pero con la carne pecamos, caemos, nos equivocamos. Recuerden que también le he dicho yo que cuando Dios nos prueba no significa, no es para Él probarnos a ver si realmente somos cristianos. A ver, voy a probar a Licea a ver si realmente es cristiana. La voy a probar, la voy a poner a prueba. Él ya conoce, hermano. Él nos conoce. Por algo Él nos salvó, nos rescató. Y Él nos prueba, ¿para qué? Para que nosotros veamos si realmente estamos en la fe. Para que nosotros nos demos cuenta que nos hemos desviado, que nos hemos alejado, que nos hemos enfriado. Para eso el Señor nos manda pruebas. Para eso el Señor prueba a sus hijos. Entonces, cuando no hay un freno, hermano, los deseos se vuelven deseos desordenados, deseos desenfrenados. Cuando no hay un freno es lo que nosotros, en este caso, ¿cierto? Como estamos hablando del pecado, estamos hablando del adulterio. Y esto es una inclinación a mentir, a la infidelidad con nuestra pareja. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. El Señor, ¿se fija? Él te hará entender, dice. Él te va a enseñar el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Después dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Hace una buena comparación ahí, ¿verdad? Porque así somos de repente, somos bien mulos para nuestras cosas. Y sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Parafraseando dice, mis ojos están puestos en ti, yo te voy a instruir, te daré consejo. Te enseñaré el camino que debes seguir. No seas como el mulo o el caballo que no pueden entender y hay que detenerlos con el freno y con la rienda. Son tan peligrosos que nadie se puede acercar a ellos. Y eso es lo que quiere el Señor, darnos consejos el día de hoy, hermano. Instruirnos. ¿Por medio de qué? De su palabra. ¿Por medio de qué? De la Escritura. Y el día de hoy nos está diciendo que el adulterio es un pecado que destruye, es un pecado que, como bien lo mencioné la semana pasada, es algo que se va dando con el tiempo. ¿Ya? Lo vuelvo a repetir, no es que hoy día yo me levanté y hoy quiero ser adúltero, hoy día quiero engañar a mi esposa, hoy día quiero engañar a mi esposo, amanecí con esas ganas de ser adúltero o adúltera. No, es algo que se va cocinando poco a poco. Circunstancias que pasan en el matrimonio, problemas, no perdonar, todas esas cosas influyen, hermano, y se llega al adulterio. Por eso el Señor dice que Él nos va a instruir, Él nos va a enseñar. ¿A qué? A que no caigamos en esto, a que no pequemos. También dice que es como un buey que lo llevan al matadero. Y esto cuando seduce una mujer adúltera. Y esto está en Proverbios 7:21, hermano. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. O sea, palabras seductoras, palabras lindas. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero. Y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijo, oídme y está atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Ahí habla, ¿se fijan? De la mujer adúltera, la mujer seductora, esa mujer que quiere hacer daño. Siempre una mujer que sea así quiere hacerle daño al matrimonio, quiere hacerle daño al hombre, y de esas hay muchas, hermano. Hay estas canciones que dicen que el hombre casado sabe más bueno, ¿cierto?
Y ahí van los casados y se la creen, que saben más bueno. Por eso después lo anda mirando una jovencita algo y se creen todo. Y no es así, hermano. Palabras seductoras, como dice acá, y también hay un ejemplo que lo vamos a ver más adelante sobre este tipo de mujeres. No habla de hombres porque obviamente la mujer es más seductora, el hombre por lo general es más bruto. Y el que es más fácil de caer y de pecar en esta cosa del adulterio es el hombre. Y la mujer, más fácil, ¿cierto?, de tener palabras seductoras y poder hacer caer a los hombres en sus redes, en sus encantos. Proverbios 6:32 dice a los que cometen adulterio, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Este falto de entendimiento, hermano, significa que es tonto, que es torpe, que es un cabeza hueca. Corrompe su alma el que tal hace. Herida y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Ese es el engaño, hermano. Traerá heridas, traerá vergüenza. ¿Por qué heridas, hermano? Porque en primer lugar se destruye un hogar, una familia. Y al destruirse un hogar, se destruyen los hijos. Y al destruirse la familia completa, ya no hay familia, sino que ya pasa a ser un hogar disfuncional. Y cuando nosotros estemos en peligro, hermano, siempre debemos nosotros pedir ayuda. Cada uno se conoce dentro, ¿cierto? En sí mismo. Se conoce uno. Y nadie está exento de esto, hermano. Nadie. En algún momento nosotros podemos pecar, en algún momento podemos, podríamos caer en esto. Porque no podemos decir nosotros, no, yo estoy bien con mi esposa, estamos todo ok, así que a mí eso no me va a pasar nunca. Nunca diga nunca, hermano. Porque el diablo, acuérdese que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. ¿Estás viendo algo seductor que te puede causar la pérdida de tu integridad? Estamos viendo cosas que nos van a llevar a la desgracia, hasta la muerte y luego al infierno. ¿Qué debemos hacer? Taparnos. Si no puedes controlar tu mirada, no eres capaz de dominar tus impulsos. Si no podemos controlar nuestra mirada, porque eh, todo lleva, es una seguidilla. ¿Recuerdan a David? Que tenía que andar en la guerra y ¿qué estaba haciendo? Estaba de ocioso en la casa. Y de ocioso va y se puso a mirar a Betsabé, que se estaba bañando en el río, y ella estaba ahí, ¿cierto?, haciendo sus quehaceres, y David ahí estaba, ¿qué estaba haciendo de ocioso? Mirándola, y la estaba mirando, ¿por qué? Porque decía, oye, qué linda, oye, qué bonita la señora de Uría. No, él estaba maquinando, hermano. Él estaba codiciando a esa mujer. ¿Y se acuerdan lo que hablamos de qué significa la codicia? Es un deseo excesivo, ¿cierto? Compulsivo de lograr ese objetivo. Y él lo hizo. La embarazó y después mandó a matar a su esposo. Y ahí vemos, hermano, la misericordia del Señor. Él debía estar muerto, y bien muerto, hermano, según nosotros. Pero la misericordia del Señor lo llevó al perdón y después de algún tiempo, ¿cierto?, que él se enfermó, se dio cuenta que había escondido ese pecado y que no lo había confesado ante el Señor. Como decimos los chilenos, pensó que había pasado viola. Y no fue así, se enfermó. El pecado enferma. Ahí tenemos, ¿cierto?, el caso de David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Estaba enfermo hasta que reconoció que había pecado en primer lugar en contra del Señor y después en contra de este hombre y de Betsabé también. Por eso el hijo murió después, el hijo de él. Entonces, si no eres capaz de controlar tu mirada, no vas a ser tampoco capaz de controlar tus impulsos, que es lo que te va a llevar a eso, al pecado. Mejor saca de ti el ojo, pero aún más antes de sacar tu ojo, mejor somete tus impulsos carnales a la obediencia a Dios. Y se me viene a la mente, ¿cierto? Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces mejor someter nuestros impulsos carnales a la obediencia de Dios. Si hay algo que estás viendo y te va a llevar al pecado, ya no lo veas.
No lo veas porque el verlo te va a traer, ¿cierto? Te va a seducir y te va a llevar a hacer eso que no quieres hacer, como decía Pablo, ¿se acuerdan? Que lo leímos recién. Porque sirvo a la ley del Señor con mi mente, con mi espíritu, pero está este miserable de mí que decía Pablo, este traidor que está en mí también, que me va a llevar a pecar. Pero en Cristo somos nuevas criaturas, también lo dice Pablo. Entonces, si algo estás viendo y se vuelve un vicio, debe ser fuerte, negarlo, negar el deseo a la carne, hacer morir la carne en nosotros. Eso es hacer morir la carne, hermano. No darle rienda suelta a nuestros deseos, a nuestros impulsos y a lo que nos gusta, sino que hacer que la carne sufra y que la carne muera. El ojo es un lente y esto puede percibir y puede almacenar en la memoria toda la información que llegue por medio de nuestros ojos. Almacenamos esa información para después recordarla. Y existe un buen mirar, sin malversación, sin malicia. Y esa debe ser nuestra mirada, hermano, sin malicia. Job lo dijo, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Hice pacto solemne con mis ojos, no mirar con deseo a una muchacha. Ahí se explica mejor, ¿cierto? No mirar con deseo. Siempre le he dicho, puede mirar a una mujer y ver y decir, oye, qué guapa, qué linda. Pero lo otro ya es codiciarla, desearla. Mirar y anidar en tu mente cosas que no deben ser, como decía el Señor Jesús. Porque si la codicia ya has adulterado en tu corazón, adulteraste con otra mujer en tu corazón. Y Jesús lo hace ver como que es lo mismo. Lo mismo que si se hiciera en la carne. Entonces somos adúlteros, adúlteros espirituales, hermano. Y Job hizo un pacto con sus ojos. ¿Cómo pues yo habría de mirar a una virgen? Así mismo debemos ser nosotros, hermano. El pecado cuesta, hermano. El pecado es peligroso. El pecado siempre nos va a llevar a un mal puerto. Siempre. El pecado siempre nos va a llevar a un mal puerto y a malas decisiones muchas veces. Entonces lo que está en el corazón del hombre, eso es lo que vamos a anhelar y lo que vamos a expresar. Jesús lo dijo claramente en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde? El corazón. Ahí están el corazón, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Los fariseos le decían, oye, tus discípulos comen y no se lavan las manos. Y son cochinos, se van enfermando. Estaba el ritual del lavamiento de las manos, ¿cierto? Para comer. Y acá donde Cristo le dice, oye, eso no contamina al hombre. Lo que contamina es lo que sale del hombre. Falsos testimonios, blasfemia, adulterio, homicidio. Todo eso sale dentro del corazón, se maquina adentro y se ejecuta. Eso es lo que contamina y eso es lo que incendia la rueda de la creación, hermano. Entonces existen, hermano, las seducciones, tanto en hombres como en las mujeres. Existen en ambos sexos. Pero si se presta a eso, pronto estará envuelto en la fornicación y en el adulterio. En Proverbios 7, del 5 al 23, lo que le decían delante. Una mujer seductora, casada, que sedujo a un hombre joven, falta de entendimiento, que regularmente pasaba por la casa de esta mujer. Y pasaba a altas horas de la noche, hasta que un día se presentó la oportunidad. El marido de esta mujer se había ido de viaje y la dejó sola. Y aparte tenía mucho dinero. Estaba sola y con dinero. Lo primero que hizo esta mujer fue atraer a este muchacho falto de entendimiento, que dice ahí Proverbios, bien digo en Proverbios, que era uno de los más imprudentes que existía. Y era una presa fácil. Era uno que daba rienda suelta a los impulsos emocionales y sexuales. Ella lo vio que era presa fácil y se planeó esta seducción, así que cayó, así como el buey va al degolladero. Esta mujer lo hizo, esperó que estar sola, que su marido saliera de casa, se fuera a trabajar a otro lado, y ya tenía ella, como le dije en delante, ¿cierto? Ella no se levantó y dijo, hoy día mi marido se va, así que lo voy a engañar.
No, lo pensó hace mucho tiempo atrás, lo tenía pensado. Apenas, porque veía al muchacho que pasaba siempre por fuera de la casa. Entonces ella planeó en su corazón y dijo, el día que mi marido salga y esté sola, voy a seducirlo. Y así fue. Y cayó este muchacho con esas miradas, ¿cierto? Y esa, esa mujer que lo sedujo y lo llevó como el buey al degolladero. Esas miradas codiciosas, hermanos, son nocivas para el alma. La belleza se admira, pero la vista carnal seduce. Mateo 6:22, palabras de nuestro Señor, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si nuestro ojo es bueno, nuestro cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La versión Palabra de Dios para Todos lo dice de esta forma: el ojo es la luz del cuerpo. Si tu ojo ve bien, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tus ojos ven mal, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tienes. Y en base a todo esto, hermanos, Jesús oró en Juan 17:15. Dijo, no ruego que los quites del mundo. ¿A quién? A nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? No son del mundo, dice, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo nos santificamos? ¿Cómo, cómo le ponemos freno a todo esto, hermano? Tu palabra es verdad, dice. Santifícalos en tu verdad. ¿Cómo ponemos freno? ¿Cómo podemos ayudar a todo esto en nuestra vida, hermano? Con la palabra del Señor. Por eso es importantísimo que nosotros leamos la Biblia, hermano. Que la entendamos, que la estudiemos, que la comprendamos. ¿Por qué? Porque es la verdad y en eso nos vamos a santificar. Aquí lo está diciendo Jesús, no son mis palabras. Santifícalos en tu verdad, guárdalos del mal. ¿Por qué? Porque el mal siempre va a estar aquí en este mundo, hermano. Y él dice que no somos de este mundo porque yo tampoco soy del mundo, le dice al Padre. Por eso apártalos, santifícalo, eso significa, apártalos aquí, en tu palabra que es verdad. Están en el mundo, pero no son del mundo, no hacen lo que la gente del mundo hace. Entonces no hay que dejarnos llevar por las tentaciones, acciones, deseos y la vanagloria del mundo, de la vida, porque todo esto pasa. Todo lo que vemos en este mundo pasa, lo dice Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la carne, de la carne traidora, los deseos de los ojos, también traidores, la vanagloria de la vida, todo eso no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Y lo que proviene del mundo le gusta la carne, ¿cierto? Le gusta la carne, todo lo que proviene del mundo. Pero dice Juan acá, el mundo pasa y también sus deseos. Todo va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se fijan? Hacer la voluntad del Señor, esforzarnos cada día por hacer su voluntad, ese va a permanecer para siempre. Porque todo lo que está en este mundo va a pasar, hermano. Va a pasar, vivimos cuánto, 80, 90 años lo más, y el día de mañana, ¿dónde vamos a despertar cuando muramos, hermano? ¿Dónde vamos a despertar? Todavía escuchaba, no recuerdo quién compartió un video que decía que murió un cristiano, entre comillas, y llegó a la presencia del Señor y el Señor le dijo, no, yo no te conozco. Para hacer una historia está bien, pero bíblicamente está mal, ¿cierto? Porque nosotros morimos o estamos en la presencia del Señor o estamos en el infierno, no hay más. No vamos a ir a ver al Señor para que Él nos diga, no te conozco. Eso será en el juicio final. Ahí será cuando Él va a decir, no te conozco. ¿Por qué? Porque muchos van a decir, Señor, yo prediqué en Rancagua, ¿se acuerdan de mí? En casa de su presencia, ahí en Chile. Casa de su presencia. Sí, conozco a varios de casa de su presencia, pero a ti no te conozco. Pero Señor, yo prediqué en tu nombre, eché fuera demonios, sanamos a los enfermos también, en unos cultos hermosos de adoración, de danza, de palabra, de no te conozco. Hacedor de maldad. Entonces todo lo que está en este mundo va a pasar, hermano. ¿En qué debemos enfocarnos? En lo espiritual.
en nuestra salud espiritual, hermano. En eso debemos enfocarnos siempre, para que el día de mañana estemos en la presencia del Señor. Pablo, cierto, hace alusión a todo esto en Gálatas 5, 19, 21, que lo vamos a leer. Gálatas 5, del 16 en adelante. Dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí ya empieza fuerte, Pablo, fuerte. Digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, es esa lucha que está siempre en nosotros, con la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La lucha interna. Cuando está el pecado, cuando está la tentación, y hay algo en nosotros que nos dice no. Y ahí está, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no hagan lo que ustedes quieren. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Después dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es una descripción, ¿cierto?, de lo que éramos antes. Porque ya no tienen que estar estas cosas en nosotros. Dice más, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican. Practicantes de todas estas cosas, homicidio, fornicación, hechicería, idolatría, los que practican. O sea, la gente del mundo, hermano. Esa es la diferencia. Nosotros podemos caer en el pecado, en alguno de estos pecados, podríamos eventualmente, pero no practicamos esto a diario. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Obviamente, ¿cierto? No hay ley contra el amor, no hay ley por estar gozoso, por estar en paz, por tener paciencia, por ser benigno, por ser bondadoso, por tener fe, por ser manso, por tener templanza. No hay ley sobre todas estas cosas, lo podemos hacer y debemos hacerlo, hermano. Deben estar todas estas cosas en nosotros. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces todas estas cosas, hermanos, van a pasar. Pero el que está en el Señor se va a permanecer para siempre. Guardarse para el matrimonio, y en el matrimonio es la mejor salud espiritual y también del alma, físicamente también. Y es la mejor manera de mantener los valores matrimoniales y familiares. Y es una virtud que Dios valora, que es lo que en el mundo hoy no existe todo eso. Así es como Dios hace familias sanas y con buena descendencia y además se recibe la promesa de parte del Señor. Y la santidad es el resultado de esta verdadera felicidad, la santidad. La Biblia nos dice que tengamos nuestro matrimonio en respeto y honra y que nuestro lecho debe ser sin mancilla. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. Esto habla, ¿cierto?, de la relación sexual cuando habla del lecho sin mancilla. Pero lo dice acá que es a causa de la fornicación y los adulterios. O sea, la cama matrimonial es para el matrimonio, la mujer y para el esposo. Y no se debe mancillar, ¿cierto?, el lecho con fornicación o con adulterio. Porque eso lo va a juzgar el Señor, nuestro Dios. Respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practican inmoralidades sexual. Debemos, ¿cierto?, mantener nuestro lecho puro, santo. Dios se goza, hermano, cuando el hombre y la mujer tienen sus relaciones, ¿cierto?, matrimoniales, sexuales. Él se deleita en eso porque es Él para eso
Para eso creó el sexo en el matrimonio, para que la pareja se recree. Si no, después andan ahí todos amargados. ¿Se dan cuenta los curas? Los curas andan todos ahí. Yo rara vez ando un curita riéndose. ¿Por qué? Porque son hombres que se preparan para el monasterio, para hacer célibe. Ellos no tienen esposa. Pablo decía que deben casarse. ¿Para qué? Para que no caigan en estas cosas, ¿cierto? En estos pecados sexuales. Y es lo mejor. El obispo dice debe ser hombre de una sola mujer. Entonces Dios bendice todo aquello, hermano. Dios bendice cuando la pareja se recrea y cuando tienen esa intimidad. Porque para eso lo creó el Señor. Dentro del matrimonio es correcto. No hay nada de qué avergonzarse. Siempre ha sido un tabú en las iglesias, en los matrimonios, muchas veces, hermano, que les da como vergüenza, pero es donde menos deben tener vergüenza. Porque para eso lo creó el Señor, para que ustedes puedan recrearse el uno con el otro y no caer en esto, ¿cierto?, del adulterio. ¿Por qué? Porque cuando pasan estas cosas y que ya no hay relaciones en el matrimonio, ¿qué es lo que hace el uno del otro? Buscan por otro lado. Entonces todo va de la mano. ¿Se fijan lo que les comentaban delante? No es que yo me levanto y quiero ser adúltero. Son cosas que van pasando. Y si hay problemas en el matrimonio, debemos buscar ayuda, hermano. Entre los hermanos, somos hermanos. Y no debemos ser tímidos, no nos tiene que dar vergüenza tocar esos temas porque somos gente adulta, gente grande, gente que conoce todas estas cosas. Por eso Cristo dijo después acá que no es válido repudiar a la esposa. Es contra la ley de Dios, es contra el sacramento del matrimonio, es la violación a la palabra, es quitar el mandamiento de Dios y poner nuestros propios argumentos. Es desechar la benevolencia y la gracia y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos casamos dijimos que era para cuándo, hasta que me aburra, hasta que vea cómo cocina y si no me gusta, para la casa. Porque así lo hacían antes. No me gusta cómo cocina, así que carta de divorcio. Ahí está su hija, cocina mal. Bueno, carta. Ahí está su hija, es floja. Ahí está su hija, no se hace las cosas en la casa. Ahí está su hija, es fea. Ahí está, no me gustó. ¿Sí? ¿Sí? No diga, oh, porque es verdad. Hermanos, habían hecho de esto una tontera, porque la palabra claramente dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y habla también de que debemos tener esposa. El proverbio dice, el que haya esposa, haya el bien. ¿Y por qué ellos estaban repudiando a la esposa a cada rato? Porque les convenía. ¿Por qué? Porque la mujer era menos que un animal en ese entonces. Entonces les daba lo mismo. ¿Por qué? Porque ignoraban las escrituras. Se creían sabios, se creían maestros, pero proverbio dice, el que haya esposa, haya el bien. ¿Dónde estaba esta escritura en ese tiempo? ¿Dónde la tenían ellos? Escondida abajo, porque nos conviene más acá. Porque así tenemos más mujeres, es mejor así. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa haya el bien. Ahora el que dice que no, que es mentira esto, es porque hay un problema ahí. Traducción al lenguaje actual dice, si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha demostrado su amor. Por eso el matrimonio no es un castigo, hermano. De repente se hacen bromas, ¿cierto? De que, ay, la esposa que me dio el Señor y mi esposa aquí o mi esposo allá. Pero no tiene que pasar más allá de ser una broma. ¿Por qué? Porque aquí claramente dice que si encontraste, si tienes esposa, ya tienes lo mejor, dice. Y has alcanzado la benevolencia del Señor. Y Él te ha demostrado su amor. ¿Cómo? Con tu esposa, con tu esposo. Así ha demostrado que te ama el Señor. Nos manda a que seamos una sola carne. ¿Y esto qué es? Es parte del uno con el otro, en carne, sangre y huesos. Es estar unidos en los sentimientos, en los deseos. Uno en caminar, ¿cierto? En un solo caminar, en una sola fe, en un solo amor y en un solo Dios. Esta unión no debe ser, no debe separarlo, no debe separarnos esta unión de nadie, ni mujer. Nos debe separar, ¿cierto?, esta relación entre el hombre y entre la mujer. Nada nos puede separar, hermano.
ni la mujer más encantadora, ni el varón más galán, ¿cierto? Porque ya se casó conmigo. Ya estoy guatón, no importa. Guatón, viejo, canoso, ya se casó conmigo. Y acá dice que estamos para toda la vida y que ni la mujer más encantadora me va a poder separar de ella, ni el hombre más guachón te va a poder separar de mí. Porque ya somos uno solo. Proverbios 31:30 lo dice claramente, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No significa que tenemos que ser feos o feas, no, hermano. No habla de que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Porque cuando nosotros nos enamoramos de nuestra esposa, ¿qué le miramos primero? La cara, ¿cierto? Nos atrajo su persona, su cara, su físico. Eso nos atrajo. Y después la aprendimos a conocer. Y ya era tarde. Ya era tarde, ¿por qué? Porque sus encantos me hicieron caer. Y a todos ustedes por algo están casados, ¿no? Para cada roto hay un descosido, siempre he dicho lo mismo yo. Porque a veces yo he escuchado comentarios y dicen, oye, qué feo, oye, qué fea. La hermosura, digo, siempre es subjetiva, la hermosura es subjetiva. Para mí una persona, pues, de repente mi gorda ve mujeres en la tele y dice, oye, qué linda, y yo la hallo fea. Y a lo mejor piensa, que para que, no sé, no cayó. Pero yo, no, yo digo, no, es que no, que de repente, como se dice también, es tan linda que llega a ser fea. Dicen por ahí, no sé si será verdad. Pero la belleza es subjetiva, hermano. Yo puedo encontrar a alguien lindo, otro feo, o otro feo, y yo lo encuentro lindo o linda. Por eso la gracia es engañosa, hermano. La belleza es engañosa. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Eso es lo que debe prevalecer en nosotros. El temor a Jehová, el temor al Señor. Y así seremos alabados y seremos bendecidos de parte de Él. Entonces, hermano, unas preguntas para ya terminar. ¿Cuáles son tus tentaciones? ¿Cuáles son tus tentaciones? ¿Tienes tentaciones tú ahí? Respóndete en tu corazón. Respóndele al traidor ahí que está dentro y dile, sí, tengo tentaciones por culpa del traidor que está dentro de mí. Otra pregunta, ¿qué estás viendo o qué estás oyendo? Lo que vemos, ¿cierto? El ojo es la lámpara del cuerpo. ¿Qué estamos viendo? ¿Con qué estamos alimentando nuestro corazón? ¿Qué es lo que están escuchando nuestros oídos? ¿Estás insinuando algo o alguien se te está insinuando? ¿A ti, hombre, mujer? Entonces, en base a estas preguntas, nosotros debemos saber cuál es nuestra debilidad, hermano. Debemos saber cuáles son nuestras debilidades y decirle al Señor que nos ayude a eliminar esas cosas de nuestra vida, a sacar ese pecado que hay en nosotros. Podemos decir a lo mejor como Pablo, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, hermano, si está dispuesto a ser uno con su esposa, uno con tu esposo, uno con Dios, si estamos en esa parada nosotros, en que Dios fortalezca nuestro matrimonio, en que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca nuestra relación, si tenemos algún problema, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermano, que nos bendiga. Padre, te damos gracias, mi Señor. Te rogamos en esta hora, mi buen Dios, en base a tu palabra, en base a lo que hemos aprendido el día de hoy, que bendigas cada uno de los matrimonios que están en este lugar. La vida, Señor, sin problemas no es vida. La vida sin dificultades no es vida, mi Señor. Pero esos problemas, esas dificultades, todo lo que podamos tener en nuestro corazón hacia nuestro esposo, a nuestra esposa, debemos sacarlo, mi Señor. Debemos siempre ir de frente y con la verdad. Por eso te ruego, mi Señor, que bendigas cada uno de los matrimonios que están en este lugar. Si alguno tuviera problemas o dificultades,
Poderoso es usted, mi buen Padre, para poner en el corazón de ellos el perdón, la gracia, la misericordia y el amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Si alguno tiene algo en contra de su esposo o esposa, ayúdalo también, Señor. Ayúdalo para que puedan sacar todas aquellas cosas que estorban y que están estorbando en el matrimonio. Tú nos uniste con un propósito, Padre, en matrimonio. Y eso era acompañarnos el uno con el otro, amarnos, respetarnos, cuidarnos el uno al otro también, mi Señor. Y con aún mayor responsabilidad del varón, que es el encargado, Padre, de que el hogar esté en paz. Eres tú, varón, el que tiene la tarea de que tu hogar esté en paz. Eres tú el que tiene la tarea de guiar a tu esposa, de ayudarla, de bendecirla, de proveerla, de amarla, de respetarla. Porque solamente así, varón, encontrarás el amor de Dios, solamente así encontrarás la benevolencia de nuestro Padre al honrar a tu esposa. Ayúdanos, Señor, danos fortaleza cada día para no desmayar, Padre, para sacar todo lo malo que pueda estar en nuestro matrimonio, para que nosotros como varones tuyos, mi Señor, podamos llevar y guiar nuestro hogar. Danos fortaleza, Padre, cada día. Bendice nuestras manos, bendice nuestro trabajo, para poder proveer cada día a nuestra esposa y a nuestros hijos. Bendice cada uno de estos hogares, mi Señor, cada uno de los matrimonios que están en este lugar, bendícelo. Y te damos muchas gracias, Padre, porque tu palabra es sabia y dice que el que ha hallado esposa ha hallado el bien. Y podemos verlo y podemos decirlo, Señor. Hemos hallado el bien gracias a ti, Padre, a tu misericordia. Ayúdanos, mi Señor, para honrar ese matrimonio. Y ayúdanos para no caer en la tentación. Ayúdanos para no pecar. Ayúdanos para que jamás, nunca, Padre, caigamos en ese pecado horrible que es el adulterio, mi Señor. Fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestra vida matrimonial, fortalece nuestra vida y nuestra relación contigo también, Padre, para que podamos también tener esa relación con nuestra familia y con nuestra esposa. ¿A quién más iremos, mi Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién más iremos, Señor? Ayúdanos siempre a apoyarnos en ti, Padre. Como varones de Dios, siempre a apoyarnos en ti, Padre, porque tú tienes la solución. Usted tiene la solución a todas nuestras necesidades, mi Señor amado. Que podamos apoyarnos en usted, mi Señor, y en su palabra, para ser hombres sabios, para ser hombres llenos de amor y de misericordia para nuestra esposa y para nuestros hijos. Bendito seas, mi Señor. Bendito seas, Padre, y te damos muchas gracias por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros y en nuestras vidas. Te adoramos, te bendecimos y entregamos esta oración, entregamos esta petición en tus manos, mi buen Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.